Hola a todos, aquí les traigo el fanfic de Issei, la reencarnación del dios de la guerra Kratos. Muchos se preguntarán por qué la estoy haciendo ahora y no después de que terminara la de Meliodas. Pues debido a que hay 3 fanfic que tienen la misma cantidad de votaciones y otra que tiene una similar, decidí que esta la haré aparte y las otras 4 primeras serán las decididas por las votaciones. En otras palabras, este fanfic será adelantado y habrá oportunidad de hacer más. Bueno, eso es todo. Todo comienza con la batalla final de Kratos contra Zeus, donde luego de una intensa batalla Kratos logra su cometido de matar a Zeus. Tras la muerte de Zeus el mundo quedó sumido en caos. A Kratos se le presenta Atenea, la cual le dice que ya logró su cometido y que si ya estaba listo para oír su mensaje, a lo que Kratos dice que mirara el mundo, que está en ruina, que su mensaje no le servirá de mucho. Atenea le dice que le diera el poder que contenía la caja de Pandora, a lo que Kratos dice que estaba vacía y Atenea dice que no le mienta, ya que se podía ver en sus ojos y que había usado el poder de Atenea para matar a Zeus, y luego le pregunta que si no lo entendía. Luego le dice que cuando Zeus guardó todos los males del mundo en la caja, Atenea sabía lo que ocurriría si era abierta y creó el arma más peligrosa del mundo y la guardó ahí. Kratos dice que si estaba vacía y que el sacrificio de Pandora fue en vano, y que murió debido a su necesidad de venganza. Atenea le dice a Kratos que se equivoca, que usó el poder de ella para matar a Zeus, a menos que cuando él abrió la caja de Pandora liberó los males sobre los dioses y que por eso actuaron como lo hicieron, y que ella siempre creyó que usó el poder de los males para acabar con Ares, pero estaba equivocada. Luego le exige a Kratos que le devolviera el poder de la caja. Kratos dice, está bien, pero con una condición. Atenea dice, ¿cuál es la condición? Kratos dice, une las armas y reliquias que he usado hasta ahora con mi alma. Atenea dice, no entiendo por qué quieres eso, pero si eso es lo que necesitas para que me devuelvas mi poder, lo haré, pero ¿alguna en particular? Kratos dice, sí, las espadas del caos, el guante de Zeus, escudo de sol, el tridente de Poseidón, el amuleto de Ouroboros, los ojos de la verdad, la piedra del juramento de Orcos, la espada de Artemisa, la espada de los dioses, furia de los dioses, las espadas de Atenea y también las divinas, plaga de Tera, el martillo del bárbaro, la lanza del destino, la hoja del Olimpo, la furia de los titanes, el amuleto de las hermanas, el toisón de oro, las alas del Ícaro, las espada del exilio, los cestos de Nenea, látigo de Némesis, las garras de Hades, la rabia de Esparta, y para tener un recuerdo también quiero la lanza y escudo espartano. Atenea dice, ¿por qué me pides todo eso? Y Kratos dice, acabas de decir que cumplirías lo que te pidiese, ¿no? Y Atenea dice, está bien, pero me tomará un poco de tiempo. Luego dice de manera de broma, ¿no quieres que una también tu magías e ítems? Y Kratos dice, claro, hazlo, y Atenea queda algo consternada por eso y comienza a unir las armas, reliquias, magías e ítems al alma de Kratos, lo que le duraría aproximadamente una hora. Al finalizar diría, bueno, ya uní tus armas, reliquias, magías e ítems a tu alma, ahora devuélveme mi poder. Kratos diría, no puedo hacer tal cosa. Atenea diría algo molesta, ¿cómo que no puedes? Kratos, teníamos un trato. Kratos diría, no puedo, porque el mundo está por terminar. Atenea miraría a un costado y vería que una onda expansiva, la cual estaba acabando con todo lo que se encontraba, se dirigía hacia ellos y pudo entender el plan de Kratos de distraerla hasta que sea demasiado tarde y llegar al fin de ambos. Atenea diría, maldito espartano, todo esto fue parte de tu plan, ¿no es cierto? Kratos diría, este es el fin de mi venganza. Atenea diría, idiota, pudimos habernos salvado. Kratos gritaría, aunque mi cuerpo muera, mi alma seguirá viva y reencarnará en un mundo diferente, un mundo en el que por fin pueda tener lo que más he anhelado en mi vida. Y antes de que la onda acabara con ambos, Kratos gritaría extendiendo sus brazos, en el momento en que renazca todos sabrán que Kratos, el dios de la guerra, ha devuelto, y mis enemigos temblarán de pavor y correrán despavoridos al oír el nombre de Kratos. Luego de eso la onda llegaría con Kratos y Atenea y luego lo que quedaba del planeta se convertiría en polvo espacial. Muchos años después, en un mundo diferente, donde los dioses del Olimpo tomaron un rumbo diferente que los de God of War, donde existían cientos de dioses pertenecientes a diferentes religiones, existiría un joven de cabellos castaño el cual no resaltaba entre la multitud a excepción de que era considerado uno del trío pervertido de su academia. Ese joven era Youdou Issei, que sin saber el inmenso poder que albergaba vivía su vida relativamente pacífica junto a sus amigos Matsuda y Motohama. Las actividades favoritas de Issei serían espiar a las
chicas, verán y Mesechi, y algo que nadie sabía es que entrenaba en secreto, y no era cualquier entrenamiento. Si alguien lo viera pensaría no que estaba preparándose para ser militar o que tenía planeado acabar con su vida, ya que sus entrenamientos eran en extremo peligrosos pero le daban un buen resultado. Nadie sabía que entrenaba y de que tenía una musculatura bien definida, ya que este opta por usar una chaqueta debajo de su uniforme escolar, el cual impide que se le pueda ver su musculatura. Un día fue diferente a todos, ya que por un motivo Issei se había quedado hasta tarde en la academia, donde al salir estaría esperando irse como cualquier día a su casa, solo que se topó con algo que por alguna razón le pareció desagradable. Al momento en que se dirigía a la entrada de la academia vería a lo que parecía ser un delincuente intentando abusar de Murayama, una de sus compañeras de clase. Issei no sabría por qué, pero el mirar que un sujeto quería abusar de alguien inocente hacía que su sangre hirviera en rabia y se les acercó sin que se dieran cuenta. El chico estaba a punto de agarrarle un pecho a Murayama, la cual por el miedo había cerrado los ojos esperando lo peor, pero eso nunca llegó, y al abrir los ojos vio a la última persona que esperaría ver. Era Issei, el cual había agarrado del cuello al sujeto y lo había alzado al aire para luego lanzarlo varios metros lejos de donde estaba Murayama. Luego de eso Issei se le acercó y el sujeto diría: maldito me la pagarás. Luego sacaría una navaja y se lanzaría hacia Issei, el cual no movió ningún músculo, y el ataque del sujeto le dio lo que dejó en estado de shock a Murayama, que lo único que dijo fue: no puede ser. El sujeto también estaba algo impactado porque Issei no hubiera hecho ningún esfuerzo de esquivar el ataque, pero antes de que dijera algo Issei diría: ¿eso es todo? Y luego le daría un cabezazo que dejaría noqueado al sujeto y haría que Issei sangrara un poco de la frente. Luego se quitaría la navaja sin ninguna dificultad y luego volvería por su bolso y luego tomaría rumbo hacia su casa, y al momento de darle la espalda a Murayama este le diría: para la próxima ten más cuidado, ese sujeto no es el único maleante que anda suelto. No sabría qué hubiera pasado si yo no hubiera estado. Murayama estaría en estado de shock por lo que acababa de ver y oír. No era el Issei pervertido que conocía, era como si sus palabras fueran la de alguien completamente diferente. Al momento en que Issei se fue, lo único que pudo hacer es agarrar su bolso e irse a su casa pensando que todo fue un simple sueño. Con Issei, este habría ocultado su herida y sangre a sus padres y lavaría su ropa, pero no le daría tiempo de arreglar la cortadura de su camiseta. Al día siguiente Issei se despertaría e iría a la academia con algo de confusión, ya que no entendía el porqué de su reacción del día anterior. Así pasaría en las clases, donde Murayama pensaría que lo que ocurrió fue simplemente un sueño. Al momento de receso el trío pervertido estarían recostado en la grama de la academia hasta que Matsuda le hace señas dando a conocer que las chicas del club de Kendo se estarían cambiando y estos comenzarían a espiarlas. Hasta cuando las chicas descubren eso y Matsuda y Motoama se irían dejando a Issei, las chicas verían a Issei y comenzarían a golpearlo, a excepción de Murayama, que cuando le iba a dar un golpe vería donde Issei había sido apuñalado, en lo que ya pensaba que era un sueño, y vería que la ropa de Issei estaba algo rota y quedaría en estado de shock. Luego el trío pervertido se reunirían cerca de lo que parecía ser un edificio abandonado, donde Issei les estaría replicando a los chicos por haberlo abandonado. Luego cruzaría miradas con Rias, lo que se convertiría en el centro de su conversación. Rias se sentaría en un sillón y le diría a Akeno, ese chico, el que estaba en medio de los tres. Akeno diría: Kurza segundo B, según no mal recuerdo su apellido es Youdou, y al parecer el día de ayer tuvo un problema con un maleante o algo por el estilo. ¿Ocurre algo? Rias diría: para nada, quizás solo sea mi imaginación. Luego movería una pieza de ajedrez y diría: jaque mate, lo que dejaría asombrada a Akeno, la cual diría que incluso había aumentado un poco la dificultad. Rias diría terminando de desvestirse: espero que el siguiente sea más difícil, y luego entraría a una ducha para tomarse un baño. Con Issei este estaría en un puente donde se encontraría con una chica llamada Yuma, la cual se le declara igual que en la historia original. Al día siguiente Issei les presentaría a Yuma a Matsuda y Motohama, y al atardecer Yuma le pediría una cita a Issei, y este acepta alegremente. Luego de que ambos se separaran sin saber de que Koneko los estaba espiando, y vería lo que sucedía, la cual luego iría con Rias y le diría que la intuición de Rias fue acertada. Luego estas tendrían la misma conversación que en la historia original. El día de la cita una chica le daría un volante a Issei, el cual aceptaría, y luego pasaría lo mismo que en la historia original, hasta cuando Yuma crea una lanza e Issei diría inconscientemente: la lanza del destino, y luego Yuma, la cual había revelado que su verdadero nombre
Era Reinharé le había arrojado la lanza de luz a Issei dándole en el estómago y este comenzaría a desangrarse. Reinharé diría, lo lamento, eres una terrible amenaza para nosotros, si quieres culpar a alguien culpa de Dios por haberte puesto una Sacred Gear en tu cuerpo. Issei diría que demo pero escupiría sangre y caería de espaldas, y pensaría, en serio voy a morir, pero, no tengo miedo, no le tengo miedo a la muerte, ¿por qué? Luego vería su mano y vería sangre, a lo que pensaría, es roja, igual que el cabello de Rías, un rojo carmesí. Luego sus manos cederían y pensaría, ojalá pudiera renacer y así poder cumplir mi venganza. Al momento de decir eso último en su voz también se escucharía la voz de Kratos. Cerca de ese lugar se crearía un círculo mágico y de él saldría Rías, la cual diría, estás agonizando pero aún así te aceptaré, ahora me dedicarás tu vida porque me perteneces. Luego de eso Issei quedaría inconsciente. En la mente de Issei vería a Kratos dándole la espalda. Issei diría, ¿quién eres tú y dónde estamos? Kratos diría, eres una deshonra para los espartanos. Issei diría, ¿espartanos? ¿A qué te refieres? Yo no soy espartano. Kratos se daría la vuelta y vería a Issei con una mirada seria y diría, claro que somos espartanos, en esta vida, en la anterior, en la próxima y en todas las demás, seguirás siendo un espartano porque eres la reencarnación del ser que hizo temblar al Olimpo, eres la reencarnación de nada más ni nada menos que Kratos, el dios de la guerra, pero aún así estuviste a punto de morir por un ser de tan bajo nivel, eres basura. Issei diría, ¿a qué te refieres? Kratos diría, no entenderás hasta que yo mismo te lo muestre. Luego crearía una ilusión donde Issei vería todo lo que Kratos vivió y al final diría, entonces yo soy tu reencarnación, no entiendo, ¿por qué? Kratos diría, deja ya de hacer preguntas y acepta quién eres en realidad y cumple lo que dijiste antes de caer en la inconsciencia y vengate, de esa chica Reinharé. Luego crearía un orbe el cual se introduciría con Issei y Kratos diría, aún no aceptas tu pasado como espartano así que esto es lo que te puedo dar por ahora. Luego a Issei le comenzarían a salir las espadas del caos y antes de que Kratos dijera algo sonaría la alarma la cual despertaría a Issei. En la hora de clases Issei no hablaría sobre Yuma ya que supo que de alguna manera para sus amigos ella jamás existió. Issei comenzaría a pensar que solamente fue un sueño y luego de clases irán a ver un anime ecchi donde Issei seguiría pensativo y uno de sus amigos apagaría las luces y él diría que las luces aún no se habían apagado y sus amigos le preguntaban que si estaba bien, a lo que Issei diría que se iría a su casa a descansar, donde este vería que sus sentidos habían aumentado y llegaría a la fuente donde había sido atacado por Reinharé y comenzaría a pensar, este es el lugar donde fui atacado por Reinharé y también donde se cumplirá mi venganza. Luego se escucharía un sonido extraño a lo que Issei voltearía a ver y vería a un sujeto con traje y sombrero el cual diría, pero qué desafortunado eres, o tal vez es mi día de suerte. Issei diría, pero ¿quién es ese sujeto? Luego intentaría dar un paso hacia atrás pero terminaría dando un salto de 3 metros, luego diría si esto no es un sueño eso significa que ese sujeto, Kratos me dio esas armas, pero no me dijo cómo invocarlas, tendré que huir aunque se enoje conmigo. Luego intentaría escapar pero el ángel caído lo alcanzaría y diría, no siento la presencia de tu amo o compañeros cerca, además no has intentado escapar por un círculo mágico, entonces debes estar extraviado. Luego crearía una lanza de luz y se la arrojaría a Issei el cual no la pudo esquivar y diría, tú también estás en mi lista negra. Luego el ángel crearía otra lanza de luz y estaría a punto de arrojársela pero llegarían los del club de ocultismo y lo salvarían. Issei se habría desmayado. En la mente de Issei, Kratos volvería a aparecérsele pero esta vez tenía una mirada de enfado y diría, ¿cómo te atreves a hacerlo otra vez? Issei diría, ¿no me enseñaste a sacar esas espadas como quieres que lo haga? Kratos diría, deja las excusas y haz lo que yo. Issei haría lo mismo que Kratos y ambos sacarían unas espadas, Issei las del caos y Kratos las del exilio. Kratos diría, ¿ves? Ahora no quiero excusas. Issei diría, ¿porque hay dos pares de espadas similares? Y Kratos diría, las espadas que tú tienes son las del caos, y las que yo poseo son las del exilio, son muy similares al igual que su uso, pero las del caos tienen magías que esta no y viceversa. Luego sonaría el reloj despertador, y al momento en que Issei se despierta donde pasaría lo mismo que en la historia original solo que Rías vería el cuerpo bien formado de Issei pero no diría nada. Issei no diría que como Rías sabría sobre el sueño que tuvo y al momento en que estaban llegando a la academia Issei no le pondría atención a lo que decían los chicos y las chicas y cuando uno de sus amigos le iba a dar un golpe Issei lo esquiva y le da un codazo en el estómago pero sería por reflejo y le diría a el que lo
intento golpear que no saliera tan de repente y que eso fue por el cejo, Rias tendría la misma conversación con Sona y al momento en que Kiba iría a buscar a Issei este no le pondría atención a los murmullos de las chicas, y al momento de llegar no le pondría tanta atención a las chicas como en la historia original ya que comenzó a tomar un poco de la personalidad de Kratos, luego Rias le daría la bienvenida a Issei y le explican lo mismo que en la historia original pero Issei no se sorprende y entiende todo lo que Rias le dice, y al momento en que Rias le dice que sí entendió Issei dice sí, Rias dice el nombre de Yuma, a lo que Issei diría, ella es un ángel caído ¿cierto? Rias diría aprendes rápido, ella es miembro del mismo grupo que del que te atacó en la noche, Issei diría entonces de alguna forma Yuma, reinaré o como quiera que se llame, de alguna manera borro su existencia de la mente de mis amigos y su número de mi celular, ¿a qué no diría? Uso magia, pero al parecer no estás sorprendido, Issei pensaría, luego de que Kratos me mostrara su historia ya nada me sorprende, Issei diría, claro que sí solo que soy bueno guardando la calma, y luego daría una risa fingida, Rias diría, bueno eso no importa la misión del ángel caído era ver si tenías un objeto legendario pero muy peligroso y al obtener la respuesta decidió asesinarte, Issei mencionaría entonces la razón por la que me querían asesinar es culpa de KR, pero Kratos en su interior dice, detente, no reveles nuestra identidad por ahora, además esa chica se refiere a algo llamado Sacred Gear, me di cuenta hace poco de que entre la inmensa cantidad de armamento que está en nuestra alma se encontraba algo de más, y esa cosa no oculta su presencia como el resto de mis armas, luego Issei se corregiría a sí mismo, digo algo llamado Sacred Gear o algo por el estilo, Rias y Akeno le explicarían sobre la Sacred Gear, luego Rias le diría a Issei que si podía levantar su brazo y pensar en la persona más poderosa que existe para él, Issei levantaría su mano hasta la altura de su cabeza y al momento de pensar en un ser muy poderoso pensaría en Kratos pero, en un momento pensaría en cuando le enseñaba a invocar a las espadas del caos lo que hace que Issei en vez de invocar al Ghoster Gear invocaría a las espadas del caos. Rias diría desconsternada, ¿qué se supone que son esas espadas? Se suponía que sería un guante de color rojo, no unas espadas gemelas, Issei pensaría, soy un idiota invoqué lo que no era, de seguro Kratos se enojará conmigo, Rias diría, Youdou Issei, ¿qué rayos son esas espadas? Issei diría, no, no lo sé hice lo que usted me dijo presidenta, Rias diría, al parecer posees dos Sacred Gear o algo parecido, bueno no importa, inténtalo de nuevo, Kratos le diría a Issei, ahora es mi turno mocoso, luego tomaría el control, al momento en que Kratos toma el control, el cuerpo de Issei pondría una mirada seria y diría, está bien, y haría desaparecer las espadas del caos, y luego diría, solo tengo que pensar en el ser más poderoso ¿cierto? Rias diría algo confundida debido al cambio de actitud de Issei y diría, si piensa en el ser más poderoso para ti, Kratos pensaría, eso es fácil, ese sería yo mismo, luego se concentraría en su brazo izquierdo y se crearía el guante y luego lo haría evolucionar haciendo que el guante cubra los dedos y su forma cambie ligeramente, Rias diría, eso es sorprendente no solo sacaste tu Sacred Gear en el primer intento, sino que también lo has evolucionado, Akeno diría, eso es sorprendente, Kratos no le pondría atención a lo que decían y Rias diría, ¿sucede algo? Kratos pensaría que debía cambiar lugares con Issei ya que sospechaban algo y eso hizo, al momento en que Issei tomó el control le dio un poco de dolor de cabeza pero aguantaría el dolor, Issei diría, espera hay algo que aún no entiendo, si me intentaron matar ¿cómo es que sigo vivo? Y Rias le diría, es porque has renacido como demonio del clan Gremori, un clan de demonios de la clase más alta, y luego le mostraría sus alas y a Issei también le saldrían pero este no se sorprendería mucho, luego pasaría lo mismo que en la historia original con Issei entregando los volantes e intentando teletransportarse para ir a cumplir un contrato solo que al momento de llegar y no le dejan entrar Kratos tomaría el control y diría, oye pedazo de basura o me dejas entrar o parto la puerta a la mitad, el sujeto diría, está bien entra y lo dejaría entrar. El sujeto le diría, bueno si eres un demonio tienes algún talento, muéstrame qué puedes hacer, Kratos sacaría las espadas del caos y diría, estas son las espadas del caos y con ellas puedo sacarle las entrañas a mis oponentes, el sujeto diría, vaya eso es impresionante, luego vería que las cadenas rompían la ropa y que al parecer estaban clavadas en la piel de Issei y diría, ¿esas cadenas están clavadas en tu piel? Y Kratos diría, exactamente, y el sujeto diría, eso es impresionante pero a la vez no puedo imaginarme el dolor de tener esas cosas, luego pasarían un rato hablando de algo y luego Kratos se iría dejando que Issei tomara el control.
y se fuera, Issei se encontraría con Cala Warner donde la derrotaría usando su Sacred Gear y luego iría con Rias y le contaría lo ocurrido y Rias diría, ahora las cosas se pondrán peores ya que los ángeles caídos saben que sigues con vida, que renaciste como demonio de la familia Gremori, Issei se disculparía, Rias diría que fue una simple coincidencia y que no se dejara guiar por su ego y no se enfrentara a un ángel caído solo, luego Issei se iría y Rias diría que no dejaría que un ángel caído le hiciera daño a Issei. Al día siguiente Issei iría a la academia como cualquier otro día, Issei se toparía con Asia pero este no le pondría atención a su ropa interior y cuando Asia volteó vería a Issei dándole la mano para ayudarla a levantarse diciendo que si se encontraba bien a lo que Asia le daría las gracias luego el viento se llevaría volando lo que cubría el rostro de Asia, Issei pensaría que era muy linda y Asia diría algo apenada, disculpa Issei la soltaría y vería el velo que cubría el rostro de Asia e iría por él, luego de ayudar a Asia esta le daría las gracias e Issei diría que no había por qué, Issei al tener algo de la personalidad madura de Kratos le diría que sí estaba perdida y Asia diría que sí, a lo que Issei la ayudaría a ir a la iglesia, luego de un rato de caminar escucharían a un niño llorar y Asia lo sanaría dejando impresionado a Issei y a este le daría un leve dolor en el brazo izquierdo, luego seguirían caminando y Asia le preguntaría que si le asustó lo que hizo, Issei diría, nada de eso tienes una habilidad muy asombrosa, Asia diría, el señor me dio una habilidad muy asombrosa, luego diría con algo de tristeza, sí muy asombrosa, luego verían a una iglesia, Issei al ver la iglesia sentiría una extraña sensación y Asia diría, me gustaría recompensarte, ¿no quieres ir a tomar un poco de té? A lo que Issei diría, no descuida estoy bien, además tengo algo que hacer, Asia se pondría algo triste y diría, ya veo, luego volvería a la normalidad y diría olvidé presentarme mi nombre es Asia Argento, pero puedes llamarme Asia, Issei diría, mi nombre es Youdou Issei pero llámame Issei, Asia diría que le alegraba haber conocido a Issei y le preguntaría que si algún día podría irla a visitar, a lo que Issei diría que sí y luego se iría, al llegar a la academia Issei le contaría lo ocurrido y pasaría lo mismo que en la historia original hasta cuando matan al demonio extraviado, solo que Issei no se sorprendería ya que sabría que Kratos era muchísimo más poderoso, y cuando un brazo del demonio extraviado iba a atacar a Rias Issei sacaría las espadas del caos y cortaría al demonio en un segundo y al momento en que aquel no mata al demonio extraviado Issei no se asusta al ver su mirada sádica, luego de eso Issei iría a hacer un contrato y al momento de llegar Kratos le diría que se detuviera ya que se podía sentir el olor a muerte cerca del lugar, Issei diría que si debían avisarle a Rias y Kratos diría que él mismo se encargaría y tomaría el control, Kratos sacaría sus espadas del caos y entraría al lugar topándose con Fried el cual al ver a Issei diría, ¿pero qué tenemos aquí? Pero si es un demonio indefenso, me presento mi nombre es Fried Selsey, soy un joven sacerdote que pertenece a una grandiosa organización de exorcistas, Kratos diría, ¿un sacerdote? Y Fred diría, ¿ves yo valgo más que un demonio pedazo de mierda como tú? Kratos diría, eso ya lo veremos, luego Fried atacaría a Kratos con una espada de luz pero sería detenida por una espada del caos, Kratos diría, tu pequeño juguete no podrá contra mis espadas del caos y luego Fried le dispararía a la pierna a Kratos el cual recibiría el disparo pero no le daría mayor importancia y lanzaría lejos a Fried y antes de que hiciera algo se escucharía la voz de una chica gritando y al mirar sería Asia, Kratos diría, esa es la amiga de Issei y luego pensaría Issei ¿ves lo que está ocurriendo? Issei diría, no le hagas daño por favor, y Kratos le respondería diciendo, cállate no tengo necesidad de hacerle daño, Fried diría, no seas escandalosa Asia, ya hiciste la barrera mágica que te pedí. Asia no podría decir nada ya que estaba en estado de shock y Fried diría, ya veo eres una principiante, nosotros matamos a gente que ha sido contaminada por demonios asquerosos, Asia miraría a Issei el cual tenía un agujero de bala en una pierna y diría, ¿eres Issei? ¿Qué haces aquí? Kratos diría, tendré que disculparme por parte a mocoso, y diría, lo siento soy un demonio, pero jamás te mentí, Asia aún seguía impactada, Fried diría, bueno ahora terminaré mi trabajo y apuntaría a Kratos a la cabeza pero Asia se pondría en medio y diría que no lo matara ya que él no era alguien mal o a lo que Fried le rompería la ropa e intentaría agarrarla pero su brazo sería agarrado por unas cadenas las cuales serían de las espadas del caos y Kratos diría, ni se te ocurra ponerle una mano encima y lo acercaría jalando la cadena si
posteriormente le daría una patada mandándolo a volar, luego llegarían los del club de ocultismo y pasaría lo mismo que en la historia original hasta cuando Fried estaría golpeando a Asia. Kratos al ver eso se enojaría y diría, muere maldito, y le arrojaría una de las espadas del caos la cual apenas Fried pudo esquivar y luego Kratos saltaría con sus dos espadas apuntándolo, Fried se cubriría con su espada pero sería destruida, aunque lo logró defender del ataque, luego se crearía un círculo mágico de unos ángeles caídos donde Rías le diría a Akeno que creara un círculo mágico, el círculo mágico lo crearían donde estaba Kratos el cual le diría a Asia que iría a rescatarla, luego dejaría que Issei tomara control y pasaría de manera similar donde Issei decidió aumentar la cantidad de ejercicios que hace siguiendo al parque donde se topa con Asia y pasaría lo de la historia original hasta cuando Reinaré aparece y se lleva a Asia, Issei estaría diciendo que si fuera más fuerte la hubiera podido salvar a Asia y comenzaría a lamentarse, al momento en que los del club llegaron Issei pensaría, ayúdame Kratos, con tal de ayudar a Asia aceptaré mi pasado como espartano, como dios de la guerra, Kratos diría, eso es lo que quería oír, luego de eso Kratos se convertiría en una luz la cual entraría en Issei confiriéndole sus poderes pero tomaría un tiempo, Rías se llevaría a Issei al club del ocultismo donde pasaría de manera similar con Rías yéndose con Akeno, Issei iría a la entrada del club para dirigirse a la iglesia y Kiba dice, ¿irás a la iglesia? Issei diría eso mismo es lo que haré, Kiba diría, pero te van a matar, Issei diría, la salvaré y si he de morir lo haré pero me llevaré a todos esos desgraciados que le hicieron daño, Kiba diría, tu determinación es admirable, pero eres un tonto, Issei diría, no me importa iré aunque creas que es una tontería, Kiba diría que él lo acompañaría y con Echo también, con Rías y Akeno pasaría de manera similar a la historia original, mientras tanto Issei, con Echo y Kiba, estos habrían llegado, Issei sin perder tiempo sacaría los guantes de Zeus y golpearía la puerta diciendo que ya se habrán dado cuenta de que ellos están ahí. Luego llegaría Fried el cual tiene el mismo duelo con Kiba donde Fried terminaría escapando, luego bajarían a la sala donde está Asia y verían que tenían a Asia en una cruz y Reinaré le sacaría su Sacred Gear, y que habían muchos exorcistas, Issei al saber que Asia moriría diría con una voz de odio, ¿cómo se atreven? Y sacaría sus espadas del caos y atacaría a los exorcistas con sus espadas del caos, primero se la arrojaría a unos lo que termina atravesando a varios y luego la jalaría terminando con la vida de los que atacó y luego giraría las espadas a su alrededor acabando con la mayoría de los exorcistas dejando a unos pocos los cuales acabó en un santiament, Kiba y con Echo al ver la manera sanguinaria de cómo mató a los exorcistas quedaron impactados y Reinaré se asustaría pero aún así intentaría atacar a Issei sin lograr nada, Issei guardaría las espadas del caos y diría, para ti he preparado algo especial luego sacaría la espada del Olimpo, Kiba y con Echo al ver la espada sintieron una enorme cantidad de poder divino saliendo de dicha espada, Rías y Akeno también sentirían dicho poder y creyeron que había llegado un ángel y crearon un círculo mágico apareciendo donde los demás y verían a Issei empuñando la espada del Olimpo y verían que la energía divina provenía de la espada, Reinaré atacaría a Issei pero este esquivaría el ataque y le clavaría la espada en el vientre haciendo que ésta escupa mucha sangre y luego con la espada la arrojaría contra la pared donde Reinaré diría que la perdonara, Issei diría, mataste a mi amiga, no tienes derecho a pedir misericordia, lo único que haré por ti es acabar de un solo golpe, Reinaré intentaría huir pero Issei se le pondría enfrente y la partiría a la mitad con la hoja del Olimpo y luego iría con Asia la cual le diría que le alegraba de haberlo conocido y posteriormente moriría, Issei diría que si hubiera llegado antes la hubiera podido salvar, Rías diría que podía reencarnar a Asia y lo haría, y luego pasaría de manera similar hasta el día siguiente y Rías le pregunta a Issei sobre cómo seguían sus heridas y este le dice que estaban bien, luego Rías le diría, oye Issei ¿qué era esa espada que usaste contra el ángel caído? Issei diría, la verdad no creo que me vaya a creer, Rías diría, claro que te creeré solo dilo, Issei diría, esa era la espada del Olimpo, Rías diría, ¿espada del Olimpo? Como el monte Olimpo de los dioses de Grecia, Roma y algunas viejas culturas. Issei diría, sí, Rías diría, ¿y cómo la conseguiste? Issei diría, yo no la conseguí, bueno es mejor que le cuente todo de una vez, Rías diría, ¿a qué te refieres? Issei le contaría de que en su anterior vida era conocido como Kratos, que mató a todos los dioses y gigantes de su mundo y que antes de morir le dijo a Atenea que combinara sus armas, reliquias, ítems y magías a su alma, en resumen le contó todo, Rías quedaría impactada, pero por lo que había visto no tuvo más opción que creerle, luego Issei le preguntaría a Rías que si aún faltaban 7 personas para convertirse en peón y Rías le diría dándole un abrazo que
Uso todas las piezas de peón en el ya que humanos con las cualidades que Issei tiene son pocos y luego diría la princesa carmesí y el dragón rojo más poderoso de la historia, suena demasiado lindo, ¿no lo crees? Luego le daría un beso en la frente y diría que debería dejar de coquetear con Issei de esa manera o pondría celosa a Asia, luego Asia diría, oye Issei se levantaría y diría, oh, hola Asia, y esta diría con un tono de tristeza que es normal que Issei se sienta atraído por Rías ya que es muy bonita y luego dice ladeando la cabeza que no lo decía por envidia, y luego intentaría rezar pero le daría un dolor de cabeza, y Rías le diría que ya que es un demonio no podía rezar y Asia diría que es cierto pero que no le importaba ya que podía estar al lado de Issei, luego llegarían los demás del club con un pastel para darle la bienvenida a Asia solo que no sabrían que alguien los estaba espiando. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado el fanfic, si me equivoqué en algo háganmelo saber ya que no sé mucho sobre Kratos. Y los que se pregunten que si ya consiguió todo su poder, pues aún no, tiene su poder mágico pero no su fuerza, resistencia, etc. Recuerden que Kratos entrenó toda su vida y aunque en esta también sigue estando algo lejos de como era antes, pero descuiden cómo fue reencarnado en demonio y su poder aumentó, además de que sus entrenamientos serán más efectivos podrá llegar a su anterior poder y más el guante de Drake se hará más fuerte. En este vídeo no habrán saludos ya que es un primer capítulo, si quieren saludos pídanlos en la caja de comentarios. Como siempre denle like, comenten, compartan y suscríbanse que eso me anima para seguir subiendo contenidos en este canal. Bueno, eso es todo, me despido.